Buenos días, gracias por estar aquí. Soy Óscar Delgado, soy director académico de Imion Institute, es una plataforma de formación que estamos poniendo en marcha. Soy profesor en la Escuela Politécnica de la Universidad Autónoma, donde dirijo una cátedra, la primera cátedra en blockchain en España, y llevo muchos años ya en esto, vengo del mundo de la ciberseguridad, he trabajado en S21Sec, en Noisy como CISO y en varias startups. Vengo a hablaros de blockchain, pero no voy a daros ninguna turra, ninguna, lo prometo. De hecho, ¿cuántos habéis oído hablar de blockchain y que va a transformar el mundo, va a acabar con el hambre en África, ¿no? Todos. Pero ¿cuántos os han contado la parte más oscura? Muy poco, no lo suelen hacer. Yo no estoy en contra de blockchain, todo lo contrario, creo firmemente en ella. Pero tiene que arreglar muchas cosas todavía para realmente ser la tecnología que puede transformar la sociedad, que lo creo firmemente. No nos olvidemos que blockchain nació de Bitcoin. Este es el paper original que publicó Nakamoto. Yo lo leí en su momento y con una visión estupenda del futuro dije, esto es una porquería, esto no me puede funcionar. Lo dije, ¿eh? Porque se publicó en un foro allí perdido, nadie entendía nada y decía que había arreglado un problema que llevaba abierto de los años 90, el del dinero digital. Y es un ejemplo curiosísimo, porque yo creo que la primera vez en la historia que una tecnología como esta, con el impacto social que está teniendo y va a tener, no se sabe quién la diseñó. No se sabe. Tengo mi teoría, luego quien quiera la comentamos en privado. En realidad, todo el concepto de blockchain es muy sencillo. Hay mucho interés en que no se entienda. Una cadena de bloques no es más que un registro de datos distribuido e inmutable, esencialmente, en su primera versión. Los smart contracts famosos son, en vez de un registro de datos, un registro de código. Pero ya está. Eso es básicamente lo que necesitáis realmente comprender. Todo lo demás son ganas de liar el asunto. Bitcoin en realidad son muchas cosas. Es el protocolo de comunicaciones, son las direcciones, es un concepto súper interesante que son las pruebas de trabajo, que en realidad se diseñó mucho antes, pero la gran innovación de Bitcoin es aplicarlas al concepto de moneda, y son las famosas cadenas de bloques. Las cadenas de bloques surgieron como una herramienta de Bitcoin, es una herramienta auxiliar, es el motor del coche. Si Bitcoin es un coche, las cadenas de bloques son su motor. Pero no se puede olvidar eso, porque muchos intentos de domesticar las cadenas de bloques no van a funcionar, porque Bitcoin nació y va a tener siempre un componente ideológico importante. No es solo un protocolo, como HTTP o tal, viene del mundo cyberpunk y tiene un componente ideológico importantísimo. O sea, no se va a dejar domesticar nunca. Pero ¿por qué realmente está funcionando? Porque es la primera vez en la historia que se plantea un esquema de este tipo sin una autoridad central. ¿Vale? Eso implica que en principio no puede fallar por humanos, ¿vale? Puede haber problemas en su código y tal, que es lo que vamos a ver. No hay posibilidad de corrupción ni puede ser prohibida. ¿Vale? En esencia es el primer algoritmo de consenso distribuido de la historia. Es la primera vez que las máquinas solas, sin ayuda de humanos, pueden llegar a un consenso sobre quién ha pagado a quién, ¿vale? Esa es la gran potencia de Bitcoin y de las cadenas de bloques. Lo primero que tenemos que hacer es distinguir de qué estamos hablando. Cuando alguien nos diga, el blockchain, tal, bueno, ¿qué blockchain? Porque hay muchos tipos ya. Bitcoin, ¿no? O todas estas cadenas de bloques las más conocidas son las cadenas de bloques públicas. Como veis ahí en esta clasificación podemos hablar de cadenas de bloques públicas, semipúblicas y privadas, en función de varias características, los permisos de lectura y escritura que tienen, si tienen o no algoritmos de minado y de qué tipo, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la parte de arriba, las cadenas de bloques públicas, que yo creo que son las que realmente aportan más a la sociedad y al cambio de verdad de transformar algo, ¿no? Las de abajo están muy bien, pero cadenas de bloques privadas, en las que hay consorcios pequeños, que son las únicas que están planteando bancos y ese tipo de instituciones, pues está muy bien, pero no solucionan nada. Al final van a terminar con una federación de cadenas de bloques privadas que no se hablan entre sí y pues eso no tiene beneficio para la sociedad. A mí no me interesan, ¿vale? Bueno, yo vengo a hablaros de los problemas para que se puedan resolver, ¿vale? Porque creo firmemente en esta tecnología. Y hay muchísimos, y no se suele hablar de ellos. Hay un montón de ellos relacionados con su escalabilidad principalmente, con el coste energético, ¿no? ¿Cuánto habéis oído que Bitcoin consume una cantidad de energía horrible, tal, ¿no? Hoy vengo a desmontar eso también. No es cierto.
según los cálculos que estamos haciendo. Tiene problemas de seguridad. Bueno, he seleccionado unos cuantos. He seleccionado 6 problemas de lo que os quiero hablar. 2 de ellos, en relación con el coste energético y el malware, son nuevos, son investigaciones que estamos haciendo en este momento y que presento aquí hoy en primicia, ¿vale? Son muy interesantes, yo creo. Vamos a empezar por los primeros. Bitcoin, cadenas de bloques públicas, tienen y han tenido bugs de software realmente importantes, ¿vale? En 2010, una vulnerabilidad probablemente hasta la que ahora era la vulnerabilidad más peligrosa de Bitcoin, que permitía gastar el dinero de otros, hasta una que era muy reciente. Hubo un momento también en 2010 que hubo una transacción con una salida de 184 millones de bitcoins, ¿vale? Por un problema de un buffer overflow. Hubo un fork en ese número de bloque en 2013 debido a un error en la actualización de los clientes, ¿vale? Y esta, quizá hayáis oído hablar de ella, ¿no? Es un bug que ha habido hace nada, unas semanas, en el que realmente ha sido poco conocido, todo el ecosistema de Bitcoin estuvo en riesgo. Porque era un fallo inicialmente que solo permitía hacer un ataque de acción de servicio, o sea, atacar la disponibilidad de la red, pero oculto en él había uno que permitía crear nueva moneda. Fue tan grave que los desarrolladores no lo hicieron público. Aunque creen firmemente en disclosure, esta es la palabra, exacto. Pero por una vez, incumplieron su norma, porque ponía en riesgo realmente durante tiempo, estuvo unos días en peligro toda la viabilidad de la red, ¿vale? O sea que el software de Bitcoin es muy complejo, ¿vale? Tiene aproximadamente unas 200.000 líneas de código. También la primera versión la escribió Nakamoto. Nakamoto, sea quien sea, yo creo que es un grupo de personas, publicó el paper y publicó la primera versión del software, ¿vale? Y hay muchísimo código que aún es de esa época, que no ha sido realmente auditado. Una de las grandes cosas que se podría hacer por Bitcoin es una buena y una seria auditoría del código fuente, ¿vale? Pero Bitcoin es como una enorme bug bounty de millones de dólares esperando, ¿no? De miles de millones de dólares esperando a que alguien encuentre un error de este tipo. Aunque sería difícil realmente de aprovecharse en la práctica. Si tú empiezas a robar dinero de Bitcoin, en cuanto se descubra el error, probablemente el precio de Bitcoin se vaya a cero en horas, ¿no? Siguiente problema, el ataque del 51%. Este es un problema a solucionar también. Debido al algoritmo de consenso que utiliza, quien controle el 50% o más de la capacidad computacional de la red puede revertir transacciones. Diréis, es imposible, la cantidad de dinero que hay en el mundo tal. Bueno, en junio de 2014 estuvo a punto de pasar. De hecho, durante unas horas, un pool de mineros se aproximó peligrosamente al 51%. En ese momento podrían empezar a falsificar transacciones. Y falsificar transacciones implica crear dinero nuevo o denegar transacciones reales, o sea, tomar el control efectivo de la red. Afortunadamente, como no querían atacarla, ellos solo se desactivaron y se migraron, dividieron en pequeños pools. Pero ya estaba a punto de pasar, ¿vale? Otro de los grandes problemas general de este tipo de cadenas es su falta de centralización. Os he dicho al principio, es un registro de datos distribuido y descentralizado. Bueno, en la práctica tiene problemas serios, vamos a ver, sobre ese nivel de descentralización de verdad, ¿no? Estos son los desarrolladores principales de Bitcoin, entre ellos suman prácticamente el 90% del código que se ha añadido a Bitcoin en los últimos años, y son 5 personas. Y seguro que habréis oído, quien conozca la tecnología, los problemas que ha habido, las polémicas, que si se aumenta el tamaño del bloque, que si no, que si... 5 personas, en esencia, al final deciden, estos tíos se suben a un avión juntos y se estrella el avión, Dios no lo quiera, se acaba Bitcoin. O sea, realmente la descentralización no es tal en la realidad, ¿no? Subirse el papel, pero al final 5 personas controlan la inmensa mayoría del código y del conocimiento de Bitcoin. No es nada sencillo escribir código que pasa a producción en Bitcoin, ¿no? Más cosas. El coste energético famoso que os comentaba, ¿vale? Bueno, esto parece que se acaba el mundo. Hay un tema interesante que yo llamo seguridad termodinámica. Y es que si vemos el problema del doble gasto, el problema del minado, todo este tipo de cosas, lo podemos ver como un problema energético. Reescribir la cadena de bloques para tomar el control de ella se puede ver como un tema energético. ¿Vale? Implica gastar una considerable cantidad de energía.
¿Cuánta? Bueno, vamos a hacer unos cálculos. En realidad es muy sencillo. Estos son el número de hashes totales que se han hecho desde que se creó Bitcoin. 10 elevado a 27. Es un número enorme, ¿vale? Pero vamos a hacer unos cálculos muy sencillos. Cualquiera de vosotros puede hacerlo. Hasta ahora tenemos 10 elevado a 27 hashes calculados en este momento. Y ese dispositivo, el Bitfury Tardis V9, es el minador más eficiente que existe, ¿vale? Que es este cacharro de aquí. Calcula 80 terahashes por segundo. Eso es una salvajada, ¿vale? Eso es una salvajada. Consume 6.300 vatios, que no es mucho, ¿no? Un microondas pueden ser 800, 900, 1000, ¿no? Unos 6 microondas encendidos a la vez, no es demasiado. Y una eficiencia energética de 0,7 julios por gigahash. Eso es que gasta aproximadamente un vatio por segundo por gigahash que calcula, ¿vale? Por cada millón de hashes. Bueno, estos cálculos son muy sencillos. 10 elevado a 27 hashes por la eficiencia del dispositivo da que reescribir la cadena de bloques completa implica ese gasto energético. 7 por tal por 10 de julios multiplicado por la conversión, porque un julio son aproximadamente 2, tal a menos 7 kilovatios, y 5 céntimos de dólar por kilovatio, que es aproximadamente el precio de energía barata en algunos países baratos, implica que con solo 1.000 millones de euros podemos reescribir la historia de Bitcoin. Teniendo en cuenta la capitalización de mercado que tiene, es un porcentaje muy pequeño. O sea que este ataque es verdad que no es real para ninguno de nosotros, pero sí puede serlo para gente empeñada en destruir Bitcoin, que probablemente los enemigos sean internos, que tiene bastante más de esa cantidad de dinero disponible para utilizarla, ¿vale? O sea que este también podría ser una base de lo que podríamos considerar el valor fundamental de Bitcoin. ¿Cuánto vale realmente, no? Bueno, pues por lo menos 1.000 millones de euros. Es su valor energético mínimo, ¿no? Lo que os decía, el coste energético, bueno, cualquiera de vosotros que haya leído sobre el tema, parece que Bitcoin va a acabar con el mundo. O sea, consumo que si el 1% del consumo energético mundial, que si, bueno, ¿vale? O sea, parece que, vamos, se estima, como dice ahí, que puede terminar consumiendo más de 7,7 gigavatios de energía para el final de 2008. Bueno, un país como Irlanda consume entre 2 y 3 gigavatios de energía al año. O sea que supuestamente, según estos cálculos, está consumiendo más del doble. Bueno, esto no es real. Estos cálculos son extremadamente sencillos, cualquiera de vosotros puede hacerlo, ¿vale? Si calculamos el coste de producción de un Bitcoin en dólares, esta fórmula en realidad es muy sencilla, es el tiempo que se tarda en calcular un bloque, que son aproximadamente unos 10 minutos, por la potencia, P es la potencia y K es el precio de la energía. Es lógico. ¿Cuánto tiempo gasto en 10 minutos de tener un minador encendido? Básicamente esa es el significado de la fórmula. Dividido por R, que es cuántos bitcoins recibo por bloque. Ahora mismo la recompensa por bloque son 12,5 bitcoins. Y al final, si graficamos eso, esto es lo que os quería contar. Esta es una de las partes de las investigaciones que estamos haciendo. Sale esta figura, que representa el coste de producción de un bitcoin versus el precio, ¿vale? El precio es la línea negra y el coste son estas dos líneas de aquí abajo, estas 4 líneas de aquí de la esquina. Para uno de los minadores más conocidos, el Antminer S9, y para el dispositivo más eficiente que existe, que es el Bitfury que os he enseñado antes. Como veis, las líneas se cruzaron aquí. En el momento en el que la línea negra esté por debajo de las otras, tenemos un problema, porque el minado ya no es eficiente. Bueno, pues esto se produjo el día 7 de septiembre. El día 7 de septiembre dejó de ser eficiente minar bitcoins con el dispositivo más conocido del mercado y unos días después con el más eficiente. Es decir, hemos demostrado que no es rentable minar bitcoin en cualquier lugar del mundo donde la energía cueste más de 5 céntimos de dólar por kilovatio hora. Y si miráis la factura de la luz de vuestra casa, es muy superior a eso, ¿vale? Es decir, ¿por qué nos interesa esto? ¿Por el precio y tal? No, principalmente porque interfiere otra vez con lo que decíamos antes de la métrica de la descentralización. Esto ha sacado a un montón de mineros del mercado. Y eso va en contra de la descentralización de la que hablábamos antes. Ahora mismo solo es rentable minar en países donde la energía está fuertemente subvencionada, como China, tal, o países donde, ¿vale? O sea que yo lo que propongo, o lo que proponemos desde Immune es, en nuestras investigaciones, el futuro de Bitcoin o será verde o no será. Es decir, tiene que ir hacia energías renovables. Es la única manera de que vuelva
a que sea realmente democrático. Ahora mismo solo pueden minar las grandes constructores de hardware minero y en aquellos países donde la energía prácticamente se regala. ¿Vale? Si todo el mundo puede minar con energía renovable, solar o la que sea, automáticamente cualquier persona con un minero, por pequeño que sea, hasta con una CPU, podría volver a minar Bitcoin, que es lo que realmente interesa, que todo el mundo pueda participar en el consenso de la red, para quitar esta descentralización que hablamos. ¿Sí? Otro problema de la que os quiero hablar es una que se llama el minado egoísta. Es una vulnerabilidad también muy peligrosa y muy poco conocida. La presentaron unos investigadores de la Universidad de Cornell en el 2013 y la idea es muy sencilla. Bueno, su impacto puede ser llegar a tomar el control de la red también, poseyendo solamente un hash rate mucho más pequeño del 51% que os hablaba antes. Con menos del 25% de la capacidad de computación de la red, alguien podría realmente tomar el control de ella. Con lo cual, esos $1.000 millones que os hablaba en realidad son bastante menos. ¿Vale? ¿Cómo funciona? La idea es muy sencilla. Cuando mines un bloque y lo encuentres, no lo publiques, guárdatelo. Por eso se llama minado egoísta. Es muy sencillo de entender. Fijaos, imaginad que los de arriba son los mineros buenos, los honestos, que minan en la cadena pública, y los de abajo son los malos. ¿Vale? Ellos tienen, la parte de abajo tiene, pues eso, entre el 25 y el 30% de la capacidad computacional de la red. Y de repente, con una probabilidad X, ellos encuentran un bloque. ¿Vale? Con una probabilidad X puede ser alta en función del hash rate de la red. ¿Qué hacen cuando encuentran ese bloque? Bueno, encuentran un bloque y no lo publican, se lo guardan. ¿Vale? Entonces, en esa situación puede ocurrir dos cosas. Que el siguiente bloque lo encuentre la cadena buena, los buenos, o los malos, ¿no? Si lo encuentran los buenos, el bloque n+1, lo que hacen los atacantes es publicar inmediatamente el bloque que ellos tenían guardado. Y lo pueden hacer porque lo tienen guardado, ya está minado. ¿Vale? Con lo cual lo publican inmediatamente. ¿Qué situación se produce en ese momento? ¿Lo sabéis? ¿Cómo se llama eso? Un fork, ¿no? Cuando dos bloques se encuentran prácticamente al mismo tiempo en Bitcoin, se produce un fork famoso, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos un fork. Eso significa que la cadena se ha dividido en dos. Y las dos cadenas, en principio, son igualmente válidas. Entonces, a partir de ese momento, puede ocurrir que el siguiente bloque válido lo encuentren los buenos, el bloque n+2, ¿vale? Con lo cual, en ese caso, los atacantes no ganan nada, tampoco han perdido, pero no ganan nada. O puede ocurrir que el siguiente bloque válido pertenezca a la cadena que iniciaron los atacantes. En ese caso, los atacantes ganan dos bloques, el n+1 y el n+2. Es decir, esto nos lleva a una situación en la que, implementando hace falta que entendamos los detalles, con solamente el 25% del hash de la red podemos realmente controlarla. Y esta es una amenaza real a día de hoy en Bitcoin, ¿no? ¿Por qué no vemos estos ataques on the wild, entonces? O sea, actuándose. Bueno, es difícil de decir. Probablemente porque los mineros no conozcan este ataque, porque sea demasiado riesgo, porque hace falta un capital inicial para empezar, importante, de muchos millones de euros o de dólares. Pero probablemente, yo creo que sea simplemente por la dificultad de beneficiarse económicamente de esto. Si atacamos el sistema del que estamos tratando de ganar dinero, pues difícilmente lo vamos a terminar haciendo, ¿no? A no ser que nuestra intención sea simplemente destruirlo. ¿Vale? Pero es una vulnerabilidad real que os quería contar hoy. Una variante es que este ataque también puede llevarse a cabo entre los pools de minado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema de pools actual no forma lo que se llama un equilibrio de Nash. Nash sí es el de la película, ¿vale? Este hombre que ganó un premio Nobel de Economía. Bueno, al final el resumen es que lo que quiero decir es que este ataque se puede hacer también entre los pools porque uno de los pools podría ganar dinero si ataca a otros. ¿Vale? La situación no es estable entre ellos. ¿Vale? Entonces significa, en resumen, que realmente esta es una vulnerabilidad con un riesgo cierto y posible en Bitcoin, ¿no? ¿Qué contramedidas podemos plantear a estos problemas? Son difíciles, debidas al problema del coste energético que os comentaba, que según nuestros cálculos es mucho menor del que se ha publicado, está en torno a los 500 megavatios, no a los 3 gigas de los que se hablan, cuando además se estima que el consumo de
del sistema financiero tradicional. Imaginad cuánto consumen los cajeros de todas las instituciones bancarias del mundo en un día de 24 horas. ¿Vale? Por no hablar de CPD, servidores. O sea que el coste que Bitcoin tiene en mantenerse, bueno, pues es un coste de funcionamiento como cualquier otro. Pero desde luego se ha exagerado muchísimo. No es tan alto como se plantea. ¿Vale? Las mejores contramedidas en este sentido serían cambiar el minado por un proceso al que intenta ir Ethereum, que es el Proof of Stake, la prueba de posesión. En vez de hacer el consenso votando en función de una solución matemática, el principio es cuanto más dinero tengo, más posibilidades, más vale mi voto, por así decirlo. Pero claro, eso hay un problema ideológico prácticamente, ¿no? Esto va en contra del espíritu de todo esto. Que si quien más tiene que decir, pues esto no funciona. Por eso, no sé si Ethereum realmente terminará implementando eso o no. Los problemas que vienen derivados de los retrasos que está teniendo no son técnicos, son ideológicos. Porque no está nada claro cuál sería el modelo de gobernanza de todo eso, ¿no? En qué terminaría. Otra propuesta que se hacen que son interesantes es que la prueba de trabajo famosa no se base en un cálculo de CPU, sino en unas pruebas que requieren mucha memoria RAM, bajo el supuesto también de que eso es más democrático que la CPU. Bueno, también hay que demostrarlo. Entonces, cualquier minero que tuviera mucho espacio de disco duro, espacio de almacenamiento, podría minar, puesto que la prueba de trabajo no se basa en cálculos de CPU, sino en una prueba que necesita mucho espacio, muchos teras. Y como se supone que eso es más barato, sería más democrático el acceso a eso que a la capacidad de computación. Pero también habría que demostrarlo, ¿no? Un problema que existe con todo esto es que en realidad no existe un modelo formal de las cadenas de bloques. No sabemos por qué funcionan. Sabemos que funcionan, pero no se ha demostrado ni siquiera que el algoritmo de consenso converja. En la práctica funciona, pero no sabemos por qué. Y eso a los científicos nos pone muy nerviosos, porque no sabemos realmente cómo modelizar eso, ¿no? Hay cuestiones, por tanto, estas cuestiones abiertas que os comentaba, que hay que resolver, ¿no? Este tema medio egoísta que os comentaba, de la evolución futura de los fees, de los costes de transacción. Esto es muy sencillo de entender. Si cada vez la recompensa por encontrar un bloque, sabéis que va decreciendo en esta gráfica, está un poco deprisa. Ahora mismo está en 12,5 bitcoins. Yo encuentro un bloque válido y la red me da 12,5 bitcoins. Pero en el futuro esto se va reduciendo. Llegará un momento en el que, obviamente, los mineros tienen que vivir de las fees, de los costes de transacción, de los costes que ellos cobran por procesar cada transacción. Si las fees no crecen, para pagar los costes energéticos, pues apagan las máquinas y se van a su casa. Por tanto, el futuro de Bitcoin solo es binario. O crece mucho su precio o desaparece. Pero a largo plazo no puede mantenerse estable porque los costes de transacción, los costes energéticos más o menos se mantendrán, sean los que sean, o los costes energéticos se mantendrán, pero la recompensa por bloque se va reduciendo, con lo cual, banco en botella, tiene que subir su precio, por narices. O la gente apaga las máquinas y se va a su casa, ¿vale? Pero como eso no va a ocurrir, probablemente. Otro de los grandes problemas es la escalabilidad. Sabéis seguramente que una de las críticas que se le hace es que Bitcoin es muy lento, procesa, dependiendo de tal, unas 6-7 transacciones por segundo. Es cierto. Ethereum puede procesar unas 20 transacciones, PayPal 450 y Visa, el número que siempre se da, 56.000 y tal. Bueno, vale. ¿Por qué las cadenas de bloques son tan lentas? Bueno, porque agrupan los bloques, agrupan las transacciones en bloques. Y estos bloques tienen un tamaño determinado. ¿Vale? Esta gráfica muestra cómo ha ido creciendo el tamaño del bloque a lo largo del tiempo. Como veis, hay un límite total alrededor de 1 mega, ¿no? Hasta ahora, esto ha sido un freno, porque el problema, claro, es que todos los nodos tienen que procesar todas las transacciones. Entonces, las posibles soluciones que se plantean son de dos tipos para solucionar este problema. De capa 1, que se llaman de capa 1 y de capa 2. Bueno, los de capa 1 tratan de responder a la pregunta, ¿y si cada nodo no tuviera que procesar todas las transacciones? ¿Vale? Eso aumentaría la capacidad base de la red. Eso es lo que se llaman soluciones de capa 1. Son soluciones que están embebidas en la cadena. ¿Vale?
Entonces afectan al almacenamiento, a las comunicaciones o al consenso. Los decapados es si podríamos incluir más operaciones sin cambiar la estructura base. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que nos llevamos ciertas operaciones fuera de la cadena. Esas son las soluciones que se llaman decapados o off-chain. Me interesa contaros los decapados particularmente, porque son, yo creo que el futuro que va a arreglar realmente los problemas de escalabilidad de las cadenas de bloques. ¿Vale? Y el concepto central aquí son los canales de estado. Es un concepto muy interesante. La idea esencial es muy sencilla, es decir, bueno, cómo realizar todas las operaciones dentro de la cadena de bloques es costoso, tanto computacionalmente como en tiempo. Lo que vamos a hacer es procesar algunas de ellas fuera. ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplo que se entiende perfectamente. Imaginad un juego, una aplicación de Ethereum que sirve para jugar a las 3 en raya, por ejemplo, o algo así, ¿no? Que en el esquema tradicional cada movimiento tendría que ser una llamada al smart contract famoso y eso cuesta además, es muy costoso porque cada llamada implicaría hay que pagar. La idea sería entonces muy sencilla. Creamos un smart contract que sea un juez, que entienda el juego, sea capaz de procesar las jugadas, entender si son válidas o no, en cuanto a las reglas del juego me refiero, y lo que hacemos es jugar fuera de ellas. Los dos jugadores empiezan a hacer su movimiento y se lo mandan directamente entre ellos, no a la cadena de bloques, sino entre ellos. Firman las transacciones, que son transacciones de Ethereum válidas, pero no la mandan, simplemente se la mandan entre ellos. ¿Vale? Juegan todo el tiempo así. Por ejemplo, P1 hace un movimiento y se lo manda al jugador 2, el jugador 2 recibe un movimiento y dice, vale, es válido, o sea, no me has puesto una ficha fuera del tablero ni nada de esto, y si es válido, si yo lo considero válido, entonces lo firmo también y te lo devuelvo. ¿Vale? De esta forma nosotros vamos jugando hasta que al acabar, ¿vale?, todos los movimientos han sido off-chain, por tanto no hemos pagado dinero y esto va muy rápido. Al final, imaginad que el jugador 2 gana el juego y envía el estado final al contrato. Dice, oye, mira, te mando una lista de movimientos firmados y ese es el movimiento final. El contrato ya lo único que tiene que hacer es verificar que esos movimientos parciales son válidos y pagar a quien sea. ¿Vale? Esta idea es muy interesante porque permite aumentar la escalabilidad al infinito. Totalmente. O sea, ya la única limitación es la capacidad de proceso de los nodos, pero ya volvemos a una computación normal, a la que estamos acostumbrados. ¿Vale? Reducción de comisiones, que será muy importante, y el tiempo de confirmación también, porque el tiempo de confirmación se reduciría muchísimo. Esto tiene aplicaciones interesantísimas, sobre todo en el tema de los micropagos, en IoT particularmente. Imaginad un esquema en el que un coche y una estación de carga se pagan entre sí. Como un esquema tradicional tendrían que pagarse cada pequeño movimiento que hagan, ¿no? Son micropagos. De esta forma no, ellos se comunican, el coche está cargándose durante un tiempo y durante cada 5 segundos, cada 10 segundos se hace un micropago, pero solamente hay un movimiento al final en la cadena. ¿Vale? Es realmente interesante. Es decir, las cadenas de bloques no escalan, pero lo van a hacer en el futuro, con soluciones de este tipo. ¿Vale? Y la última de las ideas que os presento, que esta también es novedosa, no se ha planteado nunca, es el tema del malware. ¿Vale? Bueno, me han dicho de todo, pero yo creo firmemente en que esto es como el tema de si se deben publicar las vulnerabilidades o no. Claro que se deben publicar las vulnerabilidades de los sistemas operativos y de las aplicaciones, porque los únicos que no se enteran si no se publican son los administradores de sistemas. Los malos se enteran igual y lo van a seguir explotando igual. ¿Vale? Y esto, si no lo comentamos nosotros y tratamos de poner remedio, se les ocurrirá terminar al final a ellos. Entonces, la verdad que reconozco que la idea es un poco así, pero bueno, como sé que no lo vais a contar fuera de aquí, ¿verdad? Pues entonces, bueno, la idea es sencilla. La idea es explorar un poco también qué malos usos se pueden hacer de las cadenas de bloques para, repito, no cargárnoslas, sino ponerles remedio. Todo esto empezó, me lo dio la idea, bueno, hay un mercado que se llama DarkLeaks, que propuso Peter Todd, que es un conocido criptógrafo, uno de los desarrollistas principales de Bitcoin durante mucho tiempo, que creó un marketplace seguro para filtrar información, para vender información en general. Filtraciones y tal, y bueno, que no tienen por qué ser siempre malas, sino que sobre todo para permitir algo. Él decía que lo que quería era permitir siempre en el futuro algo parecido a Wikileaks o a trabajos en este sentido, ¿no? Que siempre hubiera una manera segura de poder filtrar una información que podría acabar con tu vida. ¿Vale? Entonces, DarkLeaks permite una cosa como esta.
Bueno, yo dije, anda, si podemos aplicar esto al malware, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es el malware, ¿verdad? Y un ransomware, particularmente al ransomware. Ransomware es ese malware que te cifra los ficheros y te pide dinero a cambio. Normalmente en Bitcoin, en otras monedas, pero, ¿vale? La idea, entonces, lo que tratamos de responder es sencillamente eso, ¿no? Si un atacante pudiera utilizar un smart contract para montar un esquema de este tipo. Bueno, se nos han ocurrido unas cuantas maneras. Bueno, sabéis que el esquema es siempre el mismo. Empieza con una infección del atacante, los ficheros se cifran, la víctima paga y el atacante devuelve las claves de descifrado. O no, son delincuentes, tú les estás pagando, ¿vale? O sea, Dios sabe lo que van a hacer. Entonces, esto es una pregunta, un problema que se llama intercambio de bienes o fair exchange en blockchain, que es cómo tratar de responder a la pregunta. ¿Hay una forma de vender un bien de forma que ninguna de las dos partes pueda engañar a la otra? En un entorno de este tipo me refiero, claro, obviamente. Entonces, este es un problema conocido que no tiene una solución si no hay una tercera parte confiable. Si no hay una tercera parte en la que el vendedor y el comprador confíen y haga de juez de intercambio, ¿no? Entonces, la idea es simplemente utilizar unas cadenas de bloques para hacer esto. Todo viene de un concepto que se llama Zero Knowledge Contentious Payment, que es un sistema que se demostró en el 2015 para automáticamente, se utilizó ahí en este caso para intercambiar una solución válida de un sudoku por una cantidad de dinero. Bueno, lo importante es que era un bien digital. Fue la primera vez en la historia que se vendió un bien digital sin ningún intermediario más, de forma justa, de forma que ninguna de las partes podía engañar a la otra. Se trata de que la persona que vendía la solución no podía dar una solución inválida y la persona que pagaba solo la recibiría si la solución era buena, ¿no? Entonces, la idea es exactamente lo mismo. ¿Puede aplicarse este concepto entonces a la solución que presentamos? No directamente, porque hay un problema aquí, una diferencia, es que no hay una manera de que un programa detecte automáticamente si un fichero pertenece al usuario o no. Puede ser un fichero válido, un PDF, un MP3, lo que sea, pero no tienes la seguridad de si semánticamente es mi foto o no es mi foto. El malware podía haber sustituido la foto de mi abuelita por una de Bob Esponja. No hay manera de que un software automáticamente sepa si un fichero me pertenece o no me pertenece. Puede determinar si es válido, si tiene una cabecera válida, si no sé qué, pero eso al final hace falta una intervención humana. Entonces, nuestros esquemas hemos planteado tres, que hemos llamado Pay and Pray, paga y reza, que básicamente es lo mismo que el sistema actual llevado a una cadena de bloques, aún así tiene ventajas, tanto para la víctima como para el atacante. Uno que se llama Pay per Decrypt, que te permite pagar solamente por ficheros individuales, y uno, el Proof of Life, que te proporciona una vida, una prueba de vida de los ficheros, de que realmente son tus ficheros y el atacante tiene capacidad de descifrarlos, ¿vale? Repito, no estamos tratando de que nadie lleve esto, probablemente nunca lo lleve nadie a la práctica, solo estamos tratando de hacer pruebas de concepto de que se pueden utilizar cadenas de bloques también para el mal y que hay que poner remedio, ¿vale? Lo que pretendo es llamar la atención de los investigadores y de la gente que trabajamos en esto para, oye, hay que pensar en esto porque si no lo hacemos nosotros lo van a hacer ellos, ¿vale? ¿Qué garantías o qué ventajas tienen estos esquemas para las víctimas? Pues lo que os decía, el fair exchange. O sea, las víctimas, los atacantes podrían decirle, no se preocupe usted, mi esquema de malware y ransomware es estupendo porque si yo le garantizo un smart contract que si paga va a recibir las claves de cifrado válidas. Y si yo no se las entrego, en un cierto tiempo, el smart contract automáticamente le devolverá el dinero. Bueno, es mejor que nada, ¿no? Ya que te van a extorsionar, por lo menos que te extorsionen con garantías, ¿vale? Para los atacantes, ¿qué problemas tienen? ¿Qué ventajas tienen? Bueno, una resiliencia, una cadena de bloques no se puede parar. Aunque se identificara el smart contract malicioso, no se podría parar. Ahí estaría, sí, la dirección, no sé qué. Ahí está, sí. Y, pues nada, ahí está. No se puede parar. ¿Vale? Y esto permite además una especie de ransomware as a service, porque estas plataformas los atacantes podrían venderlas a otras, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, no vamos a ver los detalles porque el caso es que al final, voy a poner este esquema que se entiende mejor. Esencialmente, la víctima y el atacante la víctima podría pedir una serie de retos al atacante, llamando a smart contract, por supuesto, siempre prefiero cuando la víctima pide algo al atacante, lo hace siempre a un smart contract, que es el que verifica. La víctima le diría, oye, por favor, quiero comprobar que el fichero con identificador tienes las claves de descifrado, para que yo me las crea. Voy a comprobar que son mis ficheros de verdad, ¿no? Eso podría hacerlo tanto la víctima como el atacante.
o sea, perdón, el smart contract podría sortear una serie de ficheros que permitiría descifrar for free o la víctima. ¿Vale? Una vez que la víctima está convencida, pagaría al smart contract, y si en un tiempo X la víctima, el atacante, no devuelve unas claves de cifrado válidas para el resto de ficheros, el smart contract devuelve el dinero directamente a la víctima. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? Como os he dicho al principio, creo firmemente en las cadenas de bloques, van a transformar la sociedad, seguro. Pero tienen algunos de estos problemas. Estos son los 6 principales que yo creo que tienen que solucionar, ¿no? y que lo van a hacer sin duda. Lo van a hacer sin duda. Tenéis un poco de tiempo, llevan poco tiempo trabajando en esto, realmente, ¿no? Las bloques, al margen del hype que tienen, que por supuesto hay un porcentaje de eso, tienen un futuro brillante. Y estoy convencido de que lo van a arreglar. Nada más. Muchas gracias por escucharme. Si tenéis alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Una por el fondo. Espérate, eso es. Hola, bueno, antes de nada, me ha parecido una buena charla. La verdad es que me ha gustado bastante. Gracias. Me quedó una duda con respecto al minado egoísta. Vale, entiendo, tienes un 25% de posibilidades de minar un bloque, no lo publicas a posteriori y dices que no pierdes nada. Bueno, no pierdes nada si se elige tu cadena. Si no se elige, has perdido 12 bitcoins que tenías, no los has publicado y los has perdido. Porque tu bloque no te los ha dado. Entonces, en principio, yo creo que sí que pierdes. No pierdes. Porque dices que pero no pierdes los 12,5. El bloque... Si tu bloque no se publica, que es el que dice que esos bitcoins encontrados van a tu cartera de minado, y es otro bloque el que realmente se publica y el tuyo se descarta en el fork, esos 12 bitcoins desaparecen. Sí, pero al final, sí. Bueno, es que hay un grafo que no he explicado ahí. Al final, en el largo plazo, tu rendimiento es mayor que... O sea, las probabilidades... Es que había un grafo, no lo he explicado. La probabilidad de transición entre distintos estados, es cierto que esa situación se puede dar, pero al final, a la larga, en función de tu hash rate, incluso con un 25%, tu ganancia esperada a la larga es superior a esos 12,5. O sea, que puedes asumir esa pérdida. ¿Vale? La probabilidad final... porque hay 4 situaciones principalmente y tú solo pierdes en una. El resto de situaciones te llevan a ganar más. Entonces, a largo plazo, tu esperanza matemática es superior a los 12,5. Vale. Siempre y cuando las probabilidades sean... Porque tú decías que publicas tu bloque cuando te enteras que otra persona ha publicado tu bloque. Cuando la red buena ha encontrado uno. ¿Vale? Claro. Cuando tú te enteras que la red ha encontrado un bloque, gran parte de la red puede que seas el último o seas el primero. Si eres el último, tu bloque se descarta con un 99% de probabilidades. Claro. Ahí entran en juego latencias y... Sí. Entonces, pero puedes provocar el fork con casi toda seguridad, ¿eh? Sí. Puedes provocar el fork con toda... Vamos, a no ser que tengas esté conectado con un modem a internet, puedes provocar el fork con toda seguridad. Sí. Vale, gracias. Nada. ¿Nada más? Aquí. Hazlo sin micrófono, si se oye, yo creo. Tenía la duda del tema del futuro. Sí. ¿Qué pasa con la computación cuántica? Porque todas estas criptomonedas se basan en criptografía y la computación cuántica tiene bastante... Es una buena pregunta. Pregunta que ocurre con... Sabéis que toda la criptografía en la que se basan todas estas cadenas de bloques es la de las curvas elípticas, que es diferente a RSA. Y efectivamente el ordenador cuántico, los algoritmos cuánticos, son todavía, o sea, tienen más efectos sobre las curvas elípticas que sobre RSA. O sea que, sí, es cierto, amenazan su futuro. Lo que pasa es que yo creo que el ordenador cuántico está todavía un poco más lejos de lo que realmente se vende. ¿Vale? Pero sí, hay que cambiar la cripto de todo esto para que no queda otra, porque... Completamente. Pero ya se lleva años trabajando en ello, ¿eh? Hay algoritmos de cifrado, ya existen todas las primitivas criptográficas, cifrado, hashes, firmas, ya existen, o sea, en quantum resistant. Ya hay primitivas de ese tipo que resisten perfectamente al ordenador cuántico.
Pero sí, es cierto que es una amenaza y que toda la criptografía tiene que cambiar. La criptografía ¿No hay nada clásica. ya planteado para ir avanzando sobre ese tema? Sí. ¿Puede esperar a que salga el ordenador? No, sí, ya te digo que se llevan años trabajando. Lo que pasa es que nadie se lee los papers que publicamos. Pero sí, se llevan años trabajando en esos algoritmos. El tema es, pero pasará al final como siempre, que la adopción real sea cuando se le vea las orejas al lobo. Sí, pero algoritmos ya se llevan años trabajando en ellos. Ya te digo que existen todas las primitivas básicas recreadas en algoritmos que son resistentes a ordenador cuántico. Ahora bien, también os digo que queda todavía mucho tiempo. Todos los ordenadores cuánticos que se venden ahora mismo ni son cuánticos realmente, ni tienen el número de qubits que venden que tienen. Queda mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. 10, 15 años, que es mucho tiempo en esto. Pero menos de 15 años yo creo que no es realista. Se están vendiendo como si... Y además el problema del ordenador cuántico no es tanto un problema de ingeniería que también, sino de algoritmos. O sea, el tema es luego programar eso. No es nada trivial. O sea, la programación cuántica también es un tema a resolver. Una cosa es que tocas un ordenador que sea con esa capacidad de computación. Pero el algoritmo cuántico de factorización de números primos, un algoritmo que se llama Shor, tal, lleva planteado en los años 80, cuando ni se hablaba de ordenador cuántico. Entonces un tío dijo, si existiera un ordenador cuántico, este algoritmo podría factorizar números primos de forma lineal. Y no ha estado listo, o sea, no funcionaría hasta que no hubiera un ordenador, ¿no? O sea, que no es sencillo encontrar un algoritmo que funcione en un ordenador cuántico para resolver un problema concreto. ¿No? Gracias, entonces.